Lo que están viendo se conoce como el efecto Janivikov, o teorema de la raqueta de tenis, o teorema del eje intermedio, pero ya llegaremos a eso. Quizás hayan visto videos como estos antes, pero en este video les brindaré la mejor explicación intuitiva sobre cómo funciona el efecto, o al menos ese es mi objetivo. Involucra probablemente al mejor matemático vivo, a los secretos soviéticos y al fin del mundo. En 1985, el cosmonauta Vladimir Janivikov estuvo encargado de recuperar la estación espacial soviética Salyut 7, que había perdido toda comunicación. Y luego de rescatar la estación espacial, Janivikov abrió las provisiones enviadas desde la Tierra que estaban cerradas con una tuerca mariposa. Y mientras la desatornillaba, notó algo extraño. La tuerca mantenía su orientación durante un corto periodo y luego se volteaba 180 grados. Y mientras seguía observando, se volteó nuevamente algunos segundos después y continuó haciéndolo en intervalos regulares. Este movimiento no era causado por ningún tipo de fuerza aplicada a la tuerca. No había ninguna y aún así continuaba volteándose. Era un fenómeno extraño y en contra de la intuición que los rusos mantuvieron en secreto durante 10 años. ¿Por qué era secreto? Eso es lo que vamos a averiguar. 6 años después, en 1991, se publicó un documento en el Journal of Dynamics and Differential Equations titulado Rotación de la raqueta de tenis, y a pesar de estar relacionado, no menciona el efecto secreto de Janivikov. El documento decía que si sostienes una raqueta de tenis frente a ti y luego la lanzas al aire así, no solo rotará como tú querías, sino que también hará un medio giro alrededor del eje que pasa por el mango. Entonces, el lado que estaba originalmente frente a ti estará hacia el otro lado al atraparla. Para entenderlo necesitamos repasar algunas cosas básicas. Hay 3 maneras de hacer girar la raqueta de tenis con relación a los 3 ejes principales. El primero es un eje que pasa a través del mango, así. El segundo es la manera en la que la girábamos antes, con un eje paralelo a la punta de la raqueta. Y la tercera es un eje que va perpendicular a la punta de la raqueta. Es más fácil hacerla girar sobre alguno de esos ejes más que sobre otros. Conseguimos más velocidad angular para cierta cantidad de torque. Es más fácil hacer girar la raqueta por su primer eje. Va muy rápido y es porque la masa está distribuida más cerca de ese eje que de los otros. Decimos que el momento de inercia es el más pequeño cuando gira en esta orientación. Hacerla girar sobre el tercer eje tiene el momento de inercia más grande y entonces la raqueta gira muy lento. Y es porque su masa está distribuida tan lejos del eje como le es posible. Es el eje con el máximo momento de inercia. Notarán que las rotaciones sobre estos ejes son estables. No existe rotación sobre ninguno de los otros ejes cuando intentas girarla sobre el primero o el tercero. Pero al rotarla sobre el segundo eje, el intermedio, donde el momento de inercia está entre los otros dos, bien, ahí es donde conseguimos ese medio giro. Y no existe prácticamente nada que puedas hacer para evitarlo. La publicación sobre la raqueta de tenis argumenta que el fenómeno de rotación parecería ser nuevo. No se menciona en los textos generales sobre mecánica clásica u otras fuentes verificadas. Pero en realidad sí aparece, incluso en los libros que citan, Landau y Lifshitz. De hecho, el teorema del eje intermedio se remonta al menos a 150 años atrás, a un libro llamado La nueva teoría de los cuerpos en rotación, de Louis Poinsot. Así que sí, es física antigua, pero en el espacio, este fenómeno parecía ser algo nuevo. En microgravedad, los efectos son mucho más impresionantes que ese medio giro de la raqueta de tenis. Pero para entender realmente lo que sucede, la mayoría recurre a las matemáticas, incluyéndome a mí en el pasado. Las matemáticas aquí son un poco complicadas. Y sí, amigos, hay muchos cálculos. Pero la explicación no es mía. De hecho, proviene de uno de los matemáticos vivos más importantes, Terry Tao. Él ha ganado la medalla de Fields, entre otros premios, y para este video, de hecho, le pedí una entrevista. Pero dijo que no porque estaba muy ocupado resolviendo problemas matemáticos de hace siglos, así que es bastante entendible. Pero está bien, porque tenemos la explicación que publicó en Math Overflow en 2011, y dice así. Imaginen que tenemos un disco delgado, rígido y sin masa, centrado en nuestro sistema coordinado.
Luego agregamos algunas masas puntuales pesadas a los bordes opuestos del disco en el eje X. A pesar de que sus masas son puntos, agregaré grandes cubos alrededor para recordarnos la importancia de sus masas. Luego agregamos puntos de masas livianas en bordes opuestos del disco en el eje Y. Este disco tiene 3 momentos de inercia sobre sus 3 ejes principales. La rotación sobre el eje X tiene el momento de inercia más pequeño, ya que solo se mueven masas livianas. La rotación sobre el eje Z tiene el mayor momento de inercia, ya que las 4 masas están girando. Y la rotación sobre el eje Y tiene el momento de inercia intermedio. Al rotar así, las únicas fuerzas en el disco son fuerzas centrípetas que aceleran las grandes masas hacia el centro. Esto las mantiene girando con un movimiento circular uniforme. ¿Y si cambiamos los marcos de referencia, de modo que ahora rotamos con el disco? Bien, aquí vemos aparecer las fuerzas centrífugas. Y esas fuerzas son proporcionales a la distancia del eje, en este caso el eje Y. Entonces, no hay fuerza centrífuga en las masas pequeñas porque están ubicadas justo en el eje Y. Así que la única fuerza centrífuga actúa en las grandes masas hacia afuera y está equilibrada por las fuerzas centrípetas empujando hacia adentro. Esto está bien, pero ¿qué sucede si el disco está inclinado? Entonces ya no rota perfectamente sobre el eje Y. Ahora las pequeñas masas experimentarán una fuerza centrífuga proporcional a su distancia del eje Y. Las fuerzas de tensión dentro del disco se asegurarán de que esas pequeñas masas permanezcan ortogonales a las grandes masas, y ya que éstas aún están girando en las mismas posiciones que tenían antes, con mucha inercia, estas limitan a las pequeñas masas a estar más o menos en el plano YZ. Las pequeñas fuerzas centrífugas en esas pequeñas masas comienzan a acelerarlas. Y entonces esas fuerzas aumentan mientras las masas se mueven aún más y más lejos del eje Y. Y continúan acelerando hasta que se voltean al lado opuesto. Para la primera mitad del giro, las fuerzas centrífugas están acelerando a las pequeñas masas. Pero en la segunda mitad, las fuerzas centrífugas ralentizan a las masas revirtiendo la aceleración previa. Entonces, básicamente reposan cuando alcanzan el lado opuesto. El patrón se repite indefinidamente con el disco volteándose una y otra vez en intervalos regulares. Y ahí lo tienen, una explicación intuitiva para el teorema del eje intermedio, o el teorema de la raqueta de tenis, o el efecto Jani-Bekov, como quieran llamarlo. Bien, si todo esto está bien establecido en la física clásica, ¿por qué los soviéticos lo mantuvieron clasificado durante 10 años? Posiblemente fue por lo que hizo Jani-Bekov, después de observar el extraño comportamiento de la tuerca. Le agregó una bola de arcilla o plastilina a la tuerca e intentó hacerla girar. Seguramente encontró que, tal como la tuerca, la bola se volteaba periódicamente. Y eso implicaba que tal vez, ya que la Tierra es una bola girando en el espacio, esta podría voltearse también. Es decir, sabiendo que los polos magnéticos se han revertido en el pasado, ¿se podría relacionar con esto? En 2012, con las profecías mayas sobre el fin del mundo, el efecto Jani-Bekov se volvía irresistible para los teóricos conspirativos y la gente de los medios. Además, el 13 de mayo de 2012, la página oficial de la Agencia Espacial Federal Rusa, o Roscosmos, publicó un artículo en honor a Jani-Bekov en su cumpleaños número 70. Allí decía que la tuerca giratoria de Jani-Bekov generó asombro y simultáneamente cierto peligro para parte del mundo científico. Se propuso una hipótesis sobre que nuestro planeta, en el curso de su movimiento orbital, podría tener el mismo giro. Entonces, ¿cómo evaluamos la validez de esa hipótesis? Es decir, ¿podría la Tierra voltearse? Bien, podríamos tomar los experimentos simples hechos por el astronauta Don Pettit en la estación espacial. Él muestra que un libro gira estable sobre su primer o tercer eje, tal como lo esperaríamos. Y un cilindro sólido también girará estable alrededor del primer o tercer eje. Pero un cilindro lleno de líquido girará sobre el primer eje, aquel con el menor momento de inercia, y es inestable. Y terminará rotando sobre el eje con el momento de inercia más grande. ¿Por qué sucede esto? Para un objeto aislado girando en el espacio, probablemente pensarías que su momento angular y su energía cinética serían constantes. Pero eso no es del todo cierto. El momento angular se mantiene constante, pero la energía cinética se puede convertir en otras formas de energía, como calor. En este caso, como el líquido dentro se mueve, la energía puede ser disipada.
Y girar alrededor del eje con el menor momento de inercia también significa girar con la mayor energía cinética. Y como la energía cinética se disipa, el cilindro no tiene otra opción que girar sobre el eje que logra la menor energía cinética. Y ese es el que tiene el mayor momento de inercia, o sea, cuando está rotando sobre sí mismo. Para un momento angular dado, rotar con el momento de inercia máximo es el menor estado energético. Ese es el estado al que tienden todos los cuerpos si tienen alguna manera de disipar su energía. Entonces, la Tierra no se volteará. Está rotando sobre su eje con el máximo momento de inercia y eso es estable.